Dios les bendiga a todos los que desde ya se están conectando en esta nueva transmisión de Lee la Biblia con nosotros en Aquí Entre Nos. Para los que de pronto es primera vez que están viendo esta transmisión, mi nombre es Jack Astudillo y junto con mi esposa estamos comenzando un proyecto de lectura bíblica durante un año. En este 2024 queremos poder sumarnos a ese reto de leer la Biblia por completo durante este año. Y nuestro sistema de estudio de lectura lo vamos a estar realizando en aproximadamente las 52 semanas del año, con una modalidad, como ya hemos venido explicando, de que cada día tendremos un grupo de libros que vamos a leer. Los días lunes vamos a estar leyendo los libros de la ley, los días martes vamos a estar leyendo los libros históricos, los días miércoles los salmos, los días jueves poesía, los días viernes los libros, proféticos. Los días sábados vamos a estar leyendo los evangelios y los domingos las epístolas. Con este formato vamos a estar leyendo cada día de la semana. Y el día de hoy, día jueves, en nuestro cuarto día, vamos a empezar con el libro de Job. El día de ayer tuvimos la gran bendición de tener la lectura de los salmos junto con mi esposa. Y hoy vamos a estar estudiando este libro de Job, que ciertamente es un libro bastante profundo y creo que en mi vida personalmente es un libro que me habla mucho, sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo algunas pruebas, algunas dificultades que nunca nos esperamos vivir en familia. Y bueno, nada, es un libro que nos trae mucho consuelo en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo. Así que espero que junto conmigo puedan ser bendecidos a través de esta lectura. Espero que ya tengan su cuaderno de notas, ya sea el teléfono o un cuaderno aparte, resaltadores, si es que están resaltando sus Biblias. Yo sí lo estoy haciendo. Y trabajamos con 3 versiones diferentes, porque nos gusta estudiar un poco las diferentes versiones que nos hablan acerca de la palabra. La primera versión es la Reina Valera de 1960, la segunda la versión Nueva Traducción Viviente y la tercera la versión de traducción al lenguaje actual. Así que espero que puedan tener ya estas Biblias descargadas como se lo hemos recomendado anteriormente, y vamos ya a empezar nuestro estudio, nuestra lectura del libro de Job. Hay una versión, la traducción al lenguaje actual, que tiene una pequeña introducción a cada libro, y me llama mucho la atención una parte que habla en la introducción, y dice lo siguiente, se los quiero compartir. Dice: en cada una de sus páginas el libro de Job nos plantea la pregunta: ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Tal pregunta surge porque se nos ha enseñado que a los que hacen lo bueno siempre les va bien, y a los que hacen lo malo siempre les va mal. Este libro, sin embargo, nos enseña que Dios actúa de manera inesperada, y al final descubrimos que Él siempre actúa para nuestro bien, aunque de momento nos resulte difícil comprenderlo. Yo creo que esa es una de las bases y de los fundamentos que nosotros tenemos que tener muy claros en la vida. Aunque no todo lo que me ocurra sea bueno, tengo la confianza de que todo obra para bien. Así que nada, adentrémonos en la lectura del libro de Job. Vamos a comenzar estos 2 capítulos. Me gusta leerlos en diferentes versiones, pero les voy a ir diciendo en qué versiones vamos a estar usando en esta lectura. Vamos a comenzar con la traducción al lenguaje actual, ¿ok? Y leemos la palabra de la siguiente forma. Dice la palabra del Señor: había una vez en cierto país llamado Uz un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job y era el hombre más rico en la región del este. Tenía 7 hijos y 3 hijas y muchos esclavos a su servicio. Además, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él.
Para Job, esto era una costumbre de todos los días. Estamos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y algo que me llamó la atención era que apenas abrí el libro de Job, dije, ya va, pero preguntémonos un poquito quién es Job, qué ocurre, dónde ocurre, qué es lo que está pasando. Y la palabra nos da mucha luz. Primero, nos dice que Job vivía en una ciudad, en un pueblo, en una tierra, en un país que se llamaba Uz. Hoy en día se cree que Uz está ubicado entre el suroeste de Jordania y el sur de Israel. Y cuando estuve buscando un poco, porque quería entender un poco quién era Job, el nombre de Job viene de la raíz hebrea Iob, que, creo yo que se escribe o que se pronuncia de esa manera, y significa el que soporta penalidades. Ya dentro del nombre de Job viene introducido en su esencia la capacidad de soportar penalidades. Para los que conocen este sentido y la importancia de los nombres, saben que los nombres en la Biblia no son en vano, no son por casualidad, sino que tienen un significado y una importancia tremenda. Por otro lado, estuve investigando también y se cree que Jacob, para los que les gusta un poco la historia, tuvo un hijo que se llamaba Isaacar. En Génesis lo podemos encontrar. E Isaacar tuvo un hijo que se llamaba Job, por lo cual se cree que este Job que menciona la Biblia es el nieto de Jacob. Así que, bueno, ahí tenemos algunos datos importantes. Ya por lo que leímos podemos conocer que Job era el más rico de toda la región del este de Uz, que tuvo 7 hijos, 3 hijas y que tuvo un arsenal de animales, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes, 500 burras. Era un hombre muy adinerado, muy bien colocado. Quizás durante todo ese tiempo habrá trabajado por conseguir esos insumos, para conseguir esa capacidad para producir económicamente lo que necesitaba. Pero yo me pongo a pensar, nosotros muchas veces nos afanamos por conseguir toda la provisión económica que necesitamos, nos afanamos por tener inclusive un poco de holgura y tratar de que no nos falte absolutamente nada en el área económica. Trabajamos y nos afanamos. Pero muchas veces Dios nos demuestra que nada de lo que nosotros podamos tener, inclusive económicamente, nos podría guardar o proteger de alguna calamidad o de alguna situación difícil. Y Dios en ese momento nos enseña que Él es soberano. Que por mucho que nosotros podamos tener a nivel económico, Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Continuamos leyendo. Versículo 6. Y aquí esto se pone interesante. Traducción al lenguaje actual dice: el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. Me parece impresionante esto. La palabra en la versión Nueva Traducción Viviente, en el versículo 6 dice: un día los miembros de la corte celestial. Hay unas notitas, dice, en hebreo se suele decir los hijos de Dios. Llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás. La Biblia desde ya nos está aclarando algo, y es que Satanás es un acusador. Me parece interesante que podamos tomar esa nota allí. Entonces dice, el ángel acusador vino a presentarse también delante de Dios y Dios le pregunta, le dice, ¿de dónde vienes? A lo cual Satanás le responde, he estado recorriendo la tierra. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, observando todo lo que ocurre. Creo que parte del poder ser un acusador implica el hecho de sentarse a observar. Observar todo lo que pasa, observar todo lo que ocurre. Hay mucha gente que cree que el enemigo, el diablo, tiene el conocimiento sobre los pensamientos de las personas. Pero es que eso no puede ser cierto, porque eso le daría al diablo la capacidad de ser omnisciente. Y resulta que no lo es. Entonces, el diablo puede sentarse a observar, pues quizás las acciones que nosotros hacemos, las palabras que decimos, todo aquello que sale de nuestra boca, pero no puede conocer nuestros pensamientos. Y digo esto porque muchas veces nosotros, cuando nos ponemos a cuentas con Dios, hay cierto sentido de culpa que viene desde la propia concupiscencia, de acuerdo a nuestros pensamientos. Y la razón por la cual Satanás nos acusa es porque esos pensamientos traen un fruto. El fruto de esos pensamientos y de esa quizás forma negligente o negativa de pensar
quizás se puede reflejar en una mirada, en una palabra, en una acción pequeña, pero ahí es donde el enemigo quizás puede intuir lo que estamos pensando. Entonces, acá la palabra nos dice, vengo, dice el diablo que le dice a Dios, vengo de recorrer toda la tierra, vengo de observar todo lo que ocurre. En la versión Reina Valera del 60 dice que Satanás le responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Y entonces Jehová le dice a Satanás, en la versión Reina Valera del 60, versículo 8, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense que son las mismas descripciones que desde el comienzo la Biblia, en la introducción que nos hace hacia Job, nos describe. Nos dice que Job es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En la traducción al lenguaje actual dice que es bueno, honrado, obediente a Dios y que evitaba hacer lo malo. En la nueva traducción viviente dice que es intachable y absolutamente íntegro. Me parece tremendo cómo se puede describir a un ser humano de esta manera. Y entonces Dios mismo se toma el tiempo de describirlo de esa forma delante de Satanás. En la traducción al lenguaje actual, el versículo 8 dice, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Y entonces Satanás le responde a Dios, por supuesto, estoy leyendo traducción al lenguaje actual, por supuesto, pero si Job te obedece por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia, cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan toda la región, pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. ¿Qué forma tan envidiosa del enemigo de hablar de alguien a quien Dios considera? Pero les voy a explicar algo que me llamó mucho más la atención y me parece súper interesante. Cuando Satanás se presenta delante de Dios, no es Satanás el que viene a acusar a Job, porque Satanás no tenía nada de qué acusar a Job. Es Dios quien introduce a Job en la conversación. Es Dios quien saca el tema y le dice a Satanás, Satanás, ¿tú no has considerado a mi siervo Job, que es perfecto, recto, que es temeroso de Dios y que evita hacer lo malo, que es apartado del mal? Y entonces Satanás, como ya había observado a Job, dice, sí, ya lo he visto, pero su envidia, la envidia de Satanás dice, pero él lo hace por puro interés, porque igual tú guardas todo lo que él tiene. Sus ovejas llenan toda la región, así cualquiera está temiendo de ti, así cualquiera te bendice, así cualquiera se mantiene firme, porque son bendiciones que tú le has dado. Quítale esas bendiciones para que veas cómo te maldicen tu propia cara. Y entonces dice la palabra en el versículo 12 que Dios le dice a Satanás, muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tienes, pero a él no lo toques. Y entonces empieza Job a convertirse en el guerrero más valiente de Dios. Como dicen por ahí, Dios le da sus peores batallas a sus guerreros más valientes. En este sentido no hay guerrero más valiente que Job. Dice la palabra, versículo 13, traducción al lenguaje actual. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job celebraban una fiesta en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a decirle a Job, unos bandidos de la región de Sabá nos atacaron y se robaron todos los animales. Nosotros estábamos arando con los bueyes mientras los burros se alimentaban por allí cerca y de repente esos bandidos comenzaron a matar gente y solo yo pude escapar para darte la noticia. Ya empezamos a ver cómo le empiezan a descontar ciertas cositas a Job. Se llevan los 1000 bueyes y se llevan las 500 burras aproximadamente. Versículo 16 dice, todavía estaba hablando ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo a Job, un rayo acaba de matar las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Imagínate que un rayo acabe con 7000 ovejas y la cantidad que sea de pastores que hayan estado en ese momento. Luego dice, versículo 17, no terminaba de hablar ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo, 3 grupos de bandidos de la región de Caldea nos atacaron, mataron a los esclavos y se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Adiós a los 3000 camellos. Todavía estaba hablando ese hombre cuando un cuarto mensajero llegó
y le dijo a Job: todos tus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de tu hijo mayor. De repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa. Todos tus hijos murieron aplastados. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Yo creo que esta debió ser la noticia más dura para Job después de perder todas sus posesiones, sus animales, su ganado. Saber que tus 10 hijos han muerto en un solo hecho, en la misma casa, mientras estaban celebrando. Luego dice que en cuanto Job oyó esto, él se puso de pie. Y quiero que podamos señalar las cosas que Job hace, las acciones que Job hace. Dice, se puso de pie. Luego dice, rompió sus vestiduras, rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y luego se inclinó hasta el suelo y adoró a Dios. Esto para mí es muy impactante porque no solamente el hecho de rasgarse las vestiduras, no solamente el hecho de rasurarte la cabeza, no solamente el hecho de tirarse hasta el suelo. Hasta allí creo que es una de las acciones comprensibles que todo ser humano haría. Querrías arrancarte los cabellos de la desesperación, querrías rasgar todas tus vestiduras de la tristeza y tirarte al suelo. Pero la diferencia entre lo que Job hace y lo que cualquier otro ser humano podría haber hecho es que Job no se tira al suelo para reclamarle a Dios, para echarle la culpa a Dios, para renegar en contra de Dios. Job se tira al suelo, se postra y adora. Y no hay una señal más grande, una demostración más grande de lo que es ser verdaderamente un adorador que lo que acaba de hacer Job. En el peor de las situaciones, en el peor de los momentos, él se postra y adora a Dios. Y luego dice, traducción al lenguaje actual dice, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. En la Reina Valera del 60, el versículo 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En la versión Nueva Traducción Viviente dice la palabra que Job se levantó, rasgó sus vestidos en señal de dolor, después se rasuró la cabeza, se postró en el suelo para adorar a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que me parece increíble es cómo la Biblia describe esas acciones de Job en el versículo 22. Dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Me gusta mucho más cómo lo refleja la versión Reina Valera del 60. Dice, en todo esto no pecó Job. ¿Por qué no pecó Job? Dice, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Muchas veces cuando no entendemos lo que nos ocurre, cuando no comprendemos lo que nos está pasando y lo que vivimos en una situación negativa, solemos pensar que de pronto Dios ya no está en medio de esa situación. Que quizás lo que estamos viviendo es porque Dios nos abandonó, o es porque Dios nos quiere castigar, o es porque Dios nos odia, o es la disciplina que tenemos que recibir porque seguramente habremos hecho algo malo. Mucha gente lo piensa. Pero sabes, algo que escuchaba en estos días me parecía interesante es que la obra de Cristo es una obra justificadora. Nos justifica a nosotros de un pecado que vive dentro de nosotros, que mora en nosotros y que no tenemos forma de pagarlo humanamente. Y entonces Cristo muere en una cruz y nos hace justos delante de Dios. Pero lo tremendo no es nada más que Él nos justifica y que mira a Cristo a través de nosotros, sino que entonces nos trata, Dios nos trata, el Padre nos trata como personas justas. Entonces cuando ocurre un momento donde Dios nos disciplina, no es una disciplina como un castigo donde Dios derrama su ira, porque ya Dios derramó toda su ira sobre Cristo, sino que Dios nos disciplina para que podamos avanzar en este camino de acercarnos cada día más a la patria celestial. No nos disciplina como queriéndonos alejar de su presencia, sino para que podamos estar verdaderamente más cerca de Él. Wow, leamos el capítulo 2. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera del 60. Dice,
El versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, los ángeles, ya sabemos a quién se refiere, para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella, de ver todo lo que ocurre en ella. Y luego dice en el versículo 3: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y ahora añade algo más. Dice: y que todavía retiene su integridad cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Oh, ahora sí, la bofetada que le acaba de dar Dios a Satanás es tremenda. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios introduce la conversación con Satanás, introduce a Job, no es porque Dios tiene ganas de maltratar a Job, no es porque Dios tiene ganas de probar a Job, no es ni siquiera porque Satanás le hace esa invitación a que quítale todo lo que tienes. No es esa la razón por la cual Dios permite que le ocurra todo lo que le ocurre a Job. Dios ya conoce de qué estaba hecho Job. Dios ya sabía, porque lo hizo él con sus manos. Dios ya sabía que Job resistiría esa prueba. Dios ya sabía que Job iba a ser capaz de soportar esa prueba, y por eso se la permitió. Muchos de nosotros hemos leído en la palabra que no hay prueba, tentación, no hay situación más difícil o tentación que no podamos soportar, porque Dios conoce cuáles son nuestras capacidades. Pero vivirlo en carne propia es otra cosa. Y saber que Dios introduce un tema con Satanás para que provoque en cierta medida que Dios acceda a que Satanás nos haga algo mal, no nos puede hacer tener temor. ¿Sabes? Dios conoce de qué estás hecho. Dios sabe de qué material Él te hizo. Dios sabe con la resistencia, con las capacidades, con la fortaleza que Él te hizo. Y cuando Dios permite que el diablo quiera venir a tocarte a ti o a lo que tienes, ten por seguro que el objetivo de Dios es que puedas superar esa prueba y darle otra bofetada en la cara al diablo. Aleluya. En el versículo 3 vemos cómo ahora se le añade una rayita más al traje de general de Job. Sabes que las condecoraciones de los militares son dadas debido a las batallas peleadas y a las victorias ganadas, obtenidas en la guerra. Y ahora se le añade una raya más a ese traje de Job. Dice: no solamente es varón perfecto, no solamente es recto, no solamente es temeroso de Dios, no solamente es apartado del mal, sino que ahora, aún a pesar de que tú provocaste que le quitáramos todo lo que él tiene, él retiene su integridad. Y entonces responde Satanás y dice en el versículo 4, léalo conmigo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. La versión traducción al lenguaje actual, creo que es esta la que me llama la atención lo que dice. Mira, versículo 4 dice: el ángel acusador le contestó: mientras a uno no lo hieren donde más le duele, todo va bien. Pero si de salvar la vida se trata, el hombre es capaz de todo. Lo que Satanás dice en este versículo es de la experiencia que él tiene, porque Satanás no tenía 2 días merodeando la tierra viendo cómo se comportan los seres humanos. Ya él sabía que muchos de los seres humanos, la mayoría, cada vez que le tocaran la salud, iban a responder de una forma quizás que no honrara a Dios con tal de salvar su vida. Hoy en día lo vemos. Hoy en día vemos muchas personas que cuando enferman, en vez de buscar a Dios, en vez de acercarse al Señor, terminan yendo a chamanes, a brujos, a gente que les ofrece una salud momentánea con tal de vender su alma al diablo. Y esto lo sabe el enemigo, lo sabe Satanás, y por eso le dice: si de salvar la vida se trata, el hombre es capaz de todo. Y en el versículo 5 le dice: te aseguro que si lo maltratas, te maldecirá en tu propia cara. La versión Reina Valera del 60 dice: pero extiende tu mano ahora y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Wow. Verso 6, acompáñame. Reina Valera del 60 dice: y Jehová dijo a Satanás: he aquí que él está en tu mano, mas guarda su vida. La traducción al lenguaje actual dice: muy bien, te dejaré que lo maltrates, pero no le quites la vida.
Y en cambio, la Nueva Traducción Viviente en el versículo 6 dice, muy bien, haz con él lo que quieras, pero no le quites la vida. Vemos una autorización que Dios le entrega a Satanás sobre la salud de Job, sobre el estado de salud de Job. Y muchas veces pensamos que el enemigo nos ataca y esto va a tomar por sorpresa a Dios. No, querido, no es así. Aun cuando estamos enfrentando enfermedades, Dios está observando nuestras acciones, nuestras palabras, y Dios sí está mirando nuestros pensamientos. Pero el enemigo también quiere vernos a nosotros desfallecer, quiere vernos a nosotros renegar en contra de Dios, maldecir a Dios por las cosas malas que nos ocurren. Pero déjame decirte, todo lo que el enemigo te ha hecho hasta ahora, te ha quitado, te ha robado, te ha ocasionado, ha sido con el permiso de Dios. Y ha sido porque Dios sabe que tú puedes con esa prueba. Versículo 7. Dice, versión Reina Valera del 60, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. En el versículo 7, en traducción al lenguaje actual, dice, en cuanto el acusador se marchó, llenó a Job con llagas en todo el cuerpo. Por eso Job fue a sentarse sobre un montón de ceniza y todo el día se la pasaba rascándose con una piedra. Aquí dice en el versículo 8 que Job tomaba un tiesto para rascarse con él y que estaba sentado en medio de ceniza. Imagínense la escena. Un hombre lleno de sarnas, sus hijos muertos, su ganado ya robado, sin nada, sentado en cenizas y rascándose el cuerpo desesperado con una piedra, pero en silencio. Y entonces se le acerca su mujer. Qué fuerte. Su esposa fue a decirle, versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Traducción en lenguaje actual dice, ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? La Nueva Traducción Viviente me gusta lo que dice, me gusta cómo lo dice. Dice, su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjense que muchos de nosotros a veces criticamos a la mujer de Job por la forma tan déspota en la que le habla Job. Y fíjense que también que Job no es el único que sufre la pérdida de su ganado, ni la pérdida de sus hijos. Su esposa también. Y yo creo que su esposa mucho antes ya tenía en su corazón quizás maldecir a Dios por todo lo que estaba pasando. Pero entendamos también el dolor que está viviendo esta mujer. Y ver a Job de esa manera, ver que ahora Job ya no puede levantarse ni siquiera para poder tratar de trabajar y recuperar todo lo perdido. Hay frustración en las palabras de esta mujer. Mucha frustración, mucho dolor en medio de todo lo que ella está diciendo. A veces la miramos con desprecio, la criticamos, pero no nos damos cuenta que esta mujer pudiéramos ser cualquiera de nosotros. En medio del dolor, en medio del resentimiento, en medio de la tristeza. Es lo que quizás muchos de nosotros equivocadamente podríamos decir. Sin embargo, Job contestó, dice la Nueva Traducción Viviente, hablas como una mujer necia. Y mira la pregunta que le hace Job a esta mujer. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? ¿Aceptaremos las cosas buenas que vienen de la mano de Dios? Solo las cosas buenas y nunca lo malo. Qué sabiduría la de Job. Y entonces hace un paréntesis allí y la Biblia dice, a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Aquí dice, y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Qué difícil es conservar tu integridad, conservar tu boca cerrada y no pecar en contra de Dios cuando estás sufriendo cosas que no entiendes por qué las estás sufriendo. Confiar en el proceso, confiar en el Señor, confiar en el Dios que permitió que te pasara todo eso, debe ser un reto muy grande. Y lo es. Versículo 11 dice, vamos aquí con la nueva traducción del lenguaje actual. Versículo 11 dice, Job tenía 3 amigos. Elifaz, que era de la región de Temán, Bildad, de un lugar llamado Sua, y Sofar, de un lugar llamado Naamat. Cuando supieron todo lo malo que le había sucedido a Job, se pusieron de acuerdo para ir a consolarlo y decirle cuán tristes estaban por la muerte de sus hijos. Dice que estos 3 amigos de Job fueron a consolarlo y a confortarlo.
Pero miren lo tremendo, dice en el versículo 12, al llegar a donde vivía Job, lo vieron de lejos y no lo reconocieron. Así serían las llagas que estuvieran encima de Job, además de haberse rapado la cabeza, haber roto. Me imagino que Job estuviera a lo mejor sentado como loco. Y sentado en medio de cenizas, rascándose. No creo que sus amigos pudieran haberlo reconocido. Pero entonces dice la palabra que cuando se acercaron, cuando estuvieron ya frente a él, dice, comenzaron a llorar y a gritar. Fue tanto el dolor que Job demostraba en medio de todo lo que estaba viviendo, que sus amigos no hicieron más que llorar y gritar con él cuando se acercaron. Dice que enseguida rompieron sus amigos su ropa y se echaron ceniza sobre la cabeza para mostrar su tristeza. Y miren esto, durante 7 días y 7 noches estuvieron sentados en el suelo haciéndole compañía. 7 días y 7 noches llorando con él, consolándolo, confortándolo. Dice, era tan grande el sufrimiento de Job que ninguno de ellos se atrevía a decirle nada. 7 días y 7 noches callando junto con Job en medio de su sufrimiento. 7 días y 7 noches donde no sabes cómo consolar la herida tan grande que tiene un hombre que fue tu amigo o que es tu amigo y que ves que después de ser tan prosperado, tan bendecido, Dios lo trata de esa forma. Yo creo que si yo fuera uno de los amigos de Job tampoco sabría qué decir. ¿Qué le dirías a una persona que lo ha perdido todo cuando se consideraba una de las personas más rectas, una de las personas más intachables de la ciudad, de la región? No te explicas cómo ocurre todo eso. Y esos 7 días y esas 7 noches estuvieron allí acompañándolo. La Biblia dice que seamos capaces de llorar con los que lloran, que seamos capaces de dolernos también con aquel que está pasando una necesidad o viviendo una dificultad. Que Dios nos ayude a comprender que en medio de nuestras dificultades, Dios sigue sentado en su trono. Dios no ha perdido el control de absolutamente nada de lo que estamos viviendo. El Señor sigue sentado en su trono. Él sigue siendo fiel. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, porque hoy nos permites estudiar tu palabra y entender que a pesar de todas las posesiones, todo el dinero que podamos tener, nada nos puede evitar una calamidad si tú así lo permites. Te pido, Dios mío, que nos ayudes a ser como Job en medio de los momentos que tú permites que vivamos de dificultad, de dolor, que podamos decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que podamos decir, así como dijo Job, con absolutamente nada nací y nada me voy a llevar en el momento que me muera. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Te ruego, Señor, que nos ayudes a poder ser dignos representantes, que a dar un buen testimonio de tu gloria, de tu poder, de tu palabra, a pesar de todas las circunstancias que podamos vivir. Te doy las gracias, Señor, porque nos enseñaste hoy cómo ser un siervo fiel. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias a todos por acompañarnos en esta lectura de hoy, este cuarto día. Si quieren irse a orar, vayan a orar y vayan a pedirle al Señor que les ayude, así como quizás yo también voy a hacerlo ahorita. Dios les guarde. Un abrazo a todos.